Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí presenta al apóstol Abisaí Hernández. El profeta, el rey Ezequías, un rey poco nombrado, un rey que casi nadie nombra. Se nombra más el rey Acab, se nombra más a Jezabel, se nombra más a otros reyes, pero el rey Ezequías hizo algo grande que nosotros lo vamos hoy a comparar con lo que va a acontecer en este tiempo en Venezuela, en nuestra iglesia, y nosotros tenemos que estar preparados para recibir todas estas cosas y todas estas bendiciones que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Nosotros no estamos viviendo un fin de año, nosotros estamos viviendo, es una mentira que nos han metido en el año, en el calendario gregoriano, es el fin de año, pero en el calendario judío, que es el reloj profético de Dios, comenzó el año en septiembre, octubre, y es el año 5774. No es el año 2014, 2013, es el año 5774. Y hay dos cosas aquí muy significativas que nosotros tenemos que entender. Y el año 70 es Ayín, que es la letra O, y 4 es Dalet, o la letra D. Y Ayín Dalet significa visión, y puerta, camino, significa también prosperidad. Entonces nosotros estamos entrando en un año donde Dios va a ampliar por completo nuestra visión. Te va a dar capacidad de visión. Pero también cuando Dios a nosotros nos da una capacidad de visión, también nos muestra un sendero, un camino por donde nosotros tenemos que ir caminando. Dalet también significa miel, que es abundancia, la tierra próspera y bendecida, donde vamos a recibir abundancia de muchas cosas grandes. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Ezequías? Escúcheme bien, el rey Ezequías agarró todas las imágenes, todos los dioses y todos los altares que habían en el templo, y los destruyó por completo. Y tomó la serpiente de bronce que construyó Moisés allá en el desierto, cuando las serpientes vinieron y mordían a los israelitas, y el que viera la serpiente se salvaba del veneno de la serpiente. Y esta serpiente durante siglos y durante generaciones había permanecido en Israel como un ídolo que le prendían fuego. ¿Y sabe lo que hizo Ezequías? La destruyó, la quemó por completo y la deshizo. Y eso trajo sobre la nación de Israel o sobre Judá, trajo una gran bendición. Y devolvió nuevamente la adoración al pueblo de Israel. El pueblo se santificó. Y Ezequías llamó al pueblo para comenzar
a celebrar la Pascua, para celebrar las fiestas de Jehová, para celebrar las verdaderas fiestas que habían sido determinadas y que Dios le había dicho al pueblo que tenía que celebrar de tiempo en tiempo. Y cuando en el capítulo 30 de Segunda de Crónicas dice la Biblia que el sacerdocio no estaba preparado, no estaba capacitado para celebrar la fiesta, y Ezequías llamó a los sacerdotes para que se santificaran y para que volvieran al culto, para que volvieran a la adoración. Entonces Ezequías restauró en Israel la adoración, diga, la adoración. Y al restaurar la adoración y al restaurar los sacerdotes, que los sacerdotes se santifiquen y se aparten de todo lo malo y comiencen a andar conforme al corazón de Dios, entonces Dios va a traer la abundancia. Porque si nosotros leemos más adelante, vamos a ver todas las riquezas, cómo este rey se enriqueció y cómo el pueblo disfrutó durante mucho tiempo de grandes bendiciones. Pero primeramente tuvo que haber una organización del sacerdocio para que Dios pudiese derramar su bendición sobre nuestras vidas o sobre la vida de aquellos hombres. Ahora, cuando esto que sucedió el día jueves en la noche, cuando yo leía, amados hermanos, este pasaje del libro de Segunda de Crónicas, yo decía, Dios mío, cuán grandes bendiciones y cosechas y abundancia y prosperidad y ampliación de nuestra visión va a venir durante este año. Y también Dios me llevó al libro de Levíticos capítulo 25, donde Dios mandó al pueblo a celebrar las 7 semanas o los 49 años, y el año 50 era el año del jubileo, donde todos los israelitas volvían de sus tierras, los esclavos venían a la nación de Israel y volvían a sus tierras. Los que habían vendido sus tierras volvían nuevamente a Jerusalén a adorar y venían a recibir. Los esclavos eran libertados y venían a recibir la herencia que le correspondía. Amados hermanos, Dios en este tiempo va a restaurar en nosotros la adoración. Dios va a restaurar la bendición tan grande y tú vas a comenzar a vivir en la herencia que Dios determinó para tu vida. Amén. Dios va a comenzar a moverte de una manera tan poderosa en la unción y en la herencia que tú tienes para tu vida. Por lo tanto, no podemos estar tristes. Es el tiempo, es el año del jubileo, el año de la restauración, el año de la restitución, donde tu herencia se te va a devolver, donde Dios te va a añadir años para que tú disfrutes todas las bendiciones que Dios tiene determinada para tu vida. Pero a partir de este tiempo, las cosas no se quedan así, porque no solamente Dios quiere restaurar la adoración, porque una vez, y escúchame bien, una vez que el rey hizo todo aquel cambio e instaló la adoración y arrasó con todos los dioses, el hombre se descuidó. Y entonces vinieron los problemas, vinieron las dificultades. Se levantó el rey de Asiria, Sennacherib en ese tiempo, y comenzó a amedrentar y amenazar a Ezequías. Pero hay una cosa que yo aquí pongo mucha atención en esto, y es que el pueblo de Dios, el hombre de Dios, el sacerdote de Dios, no solamente tiene que estar preparado para la adoración, sino tiene que también estar preparado para la guerra.
Porque si nosotros solamente dimensionamos nuestra vida hacia la adoración y no somos guerreros, cuando vengan los problemas, cuando vengan las dificultades, inmediatamente nosotros vamos a sucumbir ante los problemas porque no nos hemos preparado para la guerra. Entonces el rey tuvo que improvisar en ese momento para pelear la guerra contra aquel rey muy grande y muy poderoso, un reino muy poderoso. Un reino que tenía y amedrentaba a todo el mundo y nadie lo había vencido. Pero aquel rey tan grande, según el mundo y según él, delante de Dios, era poca cosa. ¿Y qué fue lo que hizo el rey Ezequías? Se levantó, buscó al profeta Isaías, que en ese tiempo estaba de turno en Israel, y consultó al rey y comenzaron a orar delante de Dios sin temor, porque ocurrió algo también aquí que tenemos que observar. ¿Sabe qué? El rey Ezequías, mirando todo aquello tan grande que tenía, y mirando la grandeza que Dios le había entregado en sus manos, se ensoberbeció delante de la presencia de Dios. La soberbia tomó su corazón y comenzó a sentir soberbia y a creerse dueño de todas aquellas cosas que Dios le había colocado en sus manos. Dios no te ha entregado todavía tu herencia, como lo dice el libro de Gálatas capítulo 4 versículo 1, que entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es dueño de todo. Y en este es el tiempo, Dios me está diciendo que este es el tiempo de madurez espiritual, porque Dios quiere un pueblo, un sacerdocio maduro para entregarle todas las cosas que están determinadas en tu vida, porque estamos viviendo los tiempos finales y el tiempo del Señor se acerca. Por lo tanto, estamos entrando en el año de la mayor cosecha de almas de vida, donde nunca antes en la historia se había visto tanta bendición y tanta gente convertirse al Señor. Por lo tanto, cuando a ti te ungen como 144, no tengas temor, porque Dios va a pelear la batalla contra el enemigo y te va a entregar también tus 12. Amén. Porque la guerra no depende del hombre, la guerra depende de Dios. Y cuando el rey Ezequías, dice la Biblia que cuando el rey Ezequías se humilló delante de la presencia de Dios, ¿sabe lo que hizo Dios? Envió el ángel y el ángel mató a todos los asirios. Y el rey huyó, el rey Senaquerí huyó y se escondió, pero también lo agarraron sus hijos y lo mataron a espada. Porque Dios va a quitar todo lo que te perturbe en tu vida y todo lo que te robe la bendición, Dios lo va a quitar de tu camino. No va a quedar nada, pero escúchame, tienes que aprender. Es el tiempo, estamos entrando en el tiempo de la restauración del sacerdocio. Pero también tienes que aprender a ser un guerrero poderoso en las manos de Dios, porque nosotros estamos peleando la batalla con nuestras propias fuerzas, y la Biblia dice que no es con tu fuerza, es con el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo va a venir a favor tuyo, los ángeles van a dispersar las tinieblas y tú vas a vivir en este tiempo en bendición. Eso es lo que Dios está diciendo en este tiempo para nuestras vidas. El año de Dios, el año agradable de Dios, el año de bendición,
el año que Dios preparó y determinó para nosotros, el tiempo de Dios, el tiempo de gracia, el tiempo de gracia que se aproxima a su fin, el cual Dios nos ha permitido y nos ha entregado a nosotros el gran privilegio de vivir en Él. Entonces somos los grandes privilegiados de tener la mayor cosecha como nunca antes la ha tenido persona alguna y pueblo alguno. Es posible que en esta hora tú pienses en una posición económica grande y frotes las manos y digan, por fin vienen mis riquezas, por fin viene mi carro, por fin viene esto, por fin viene el otro. Es bueno que tú lo pienses, pero piensa en el año agradable que vino a predicar el Señor. ¿Cuál fue el año agradable que vino el Señor a predicar? Dar vista a los ciegos, libertar a los cautivos, abrir las cárceles a los que estaban presos. Y lo más importante, predicar el año de gracia, y las riquezas te serán añadidas. Por eso el Señor dice en Mateo 6:33, dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Sabe cuál era la intención número uno del rey Ezequías? La intención no era de ser rico, la intención no era de tener todas aquellas riquezas. La intención de él era convertirse en un adorador a Dios y que Dios se convirtiera en el Dios de Israel. Amén. En otras palabras, amados hermanos, el propósito que nosotros tenemos que tener en este tiempo, el número uno es convertirnos en adoradores a Dios y que Dios sea el Dios de este tiempo, el Dios que tiene que reinar, el Dios que va a establecer su reino en cada nación, en cada persona, en cada familia, en cada lugar. Tiene que reinar Dios, que Dios sea el rey sobre todas las cosas, que Dios establezca su reino con poder y con autoridad en este tiempo sobre toda la tierra. Debe ser, amados hermanos, nuestra finalidad, debe ser nuestro propósito, debe ser nuestro norte en este tiempo, que Dios sea el Dios de las naciones de este tiempo y dejar de estar pensando que un gobierno X o que un gobierno o que un partido político va a cambiar las naciones. Olvídese de eso. El único que va a transformar las naciones, haya guerra o haya lo que sea en este tiempo, se llama Dios, se llama Jesús, el Espíritu Santo que está con nosotros. Aleluya. Dios tiene que arrancar, desarraigar cosas que han estado, que nos han vendido durante mucho tiempo, que están allí dentro de nosotros. Y esto no se trata de una emoción, de que tú te emociones. Se trata de un compromiso, se trata de un reto, se trata de la finalidad para la cual tú fuiste creado por Dios. Tú fuiste creado con un propósito eterno delante de la presencia de Dios. Y nosotros pensamos que el propósito que nosotros tenemos en esta tierra, o el propósito para el cual nosotros hemos sido creados, es para ser feliz, para tener una buena casa, para las mujeres para tener un buen esposo, los hombres para tener una buena esposa. Eso no es el propósito. El propósito para el cual nosotros fuimos creados es para que se cumpla el propósito eterno de Dios en nuestras vidas. Y lo que tú vas recibiendo en el caminar, en el transitar de tu propósito, son cosas que Dios va añadiendo porque fueron determinadas de tiempo en tiempo. Tú fuiste creado para ser un instrumento, un elemento de adoración, un sacerdote. Para eso fuiste constituido por Dios. Las demás cosas que tú necesitas, Dios las va a proveer sin que tú estés pidiendo. En estos días enseñaba yo acerca de la oración
Y cuando el Señor Jesucristo enseñaba que tenemos que pedir para que se nos dé, tenemos que buscar para hallar, y tenemos que tocar la puerta para que se abra la puerta, nosotros pensamos que pedir es pedir dinero, es pedir ropa, es pedir esposa, es pedir carro, es pedir eso. Olvídese de eso. Eso no es lo que nosotros tenemos que pedir. Cuando nosotros pedimos, tenemos que pedir es lo que Dios ha diseñado. O sea, tú eres el diseño de Dios, tú eres un diseño de Dios en tu vida, y cuando tú pidas, tú tienes que pedir, tienes que tener discernimiento espiritual y saber cuál es tu diseño. Amén. Nosotros tenemos que saber cuál es nuestro diseño, tenemos que saber para qué nosotros fuimos creados por Dios. Nosotros tenemos que entender cuál es el camino por el cual nosotros vamos caminando. Cuando el profeta Daniel, dice la Biblia que era un hombre entendido en tiempo, sabía cuál era el tiempo que estaba viviendo. Aquel hombre no era que sabía el futuro de lo que iba a suceder. Oye, ¿con quién me voy a casar? ¿Qué es lo que va a estar delante de mí? Voy a tener que hacer tal negocio. No se trataba de eso, se trataba del propósito eterno de Dios. Y por lo tanto, aquel hombre marcó la historia con la profecía que cerró o sella todos los tiempos, porque fue un hombre entendido para el propósito que Dios tiene, no solamente con él, sino para todo el pueblo que un día estará delante de la presencia adorándole para siempre. Hasta el día que el Señor Jesús entrega el reino al Padre, Daniel vio todas esas cosas. Y cuando Daniel comenzó a pedir, no comenzó a pedir por él ni las cosas que necesitaba. Él comenzó a pedir para que se cumpliera el propósito eterno de Dios. Amados hermanos, cuando pidas, no estés pidiendo sencillamente cosas, porque Dios sabe qué cosa tú tienes necesidad antes que tú le pidas. Y muchas personas en estos días, una persona contendía conmigo, me decía, pero ¿qué yo tengo que pedir? Y me mostró el esposo que necesita, y me mostró una foto. Yo le dije, hija, ese hombre no existe, eso es una foto. Pero Dios, a mí me enseñaron, yo leí en el libro de David Cho, que todo lo que yo quiero, yo tengo que pedírselo con todas las características de lo que yo quiero. Estás equivocada. Los libros pueden decir muchas cosas, porque la única verdad absoluta es la que está en la palabra de Dios. Y yo tengo que pedir, es lo que está en este libro, y si no está aquí, yo no lo puedo pedir. Ahora tú me dices, pero ¿dónde está el carro? Aparece en la Biblia. Todas esas cosas, amado, tu vida. Escúchame bien, en el Salmo 139, versículo 16, está tu vida. Todas las cosas fueron formadas y luego fueron hechas, cada una de ellas sin faltar ninguna. Todo eso a su tiempo vendrá para tu vida. Por eso Jesús dijo, oren y digan, venga a tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también aquí en la tierra. Jesús nos estaba enseñando, mire, comiencen a pedir esto, comiencen a pedir lo otro, comiencen a ver qué es lo que necesitan, miren los ojos, miren esto, miren el carro, miren el color. No, el Señor no los enseñó a orar de esa forma. El Señor los enseñó a hacer oraciones con propósito y oraciones verdaderas que iban a transformar las vidas de toda persona. Por lo tanto, amados míos, es el año agradable, es el año de gracia para nosotros. Aunque en este año 2014 y 2015, según el calendario gregoriano o romano, van a acontecer muchas cosas, fenómenos naturales que van a sacudir la humanidad entera. Van a suceder muchas situaciones que están en el ambiente.
pero eso no nos debe amedrentar, eso más bien nos debe hacer sentir que está pronta nuestra redención y se acerca nuestra redención para estar para siempre con nuestro Dios. Las cosas que puedan acontecer durante este tiempo, amados, no nos pueden a nosotros impacientar. Yo recuerdo que hace muchos años, en los años 1900 Pérez Jiménez, la gente le predicaba a uno asustándolo con las profecías y con las cosas que iban a venir. Y la gente venía a la iglesia, mire, en multitudes. La gente venía a la iglesia y venían a escuchar a los profetas hablar de las cosas, de los acontecimientos que vendrían. Y la gente decía, se entregaba a Cristo para que no lo sellara el anticristo. La gente recibía a Cristo para que no lo matara el terremoto o para que no le sucediera ninguna plaga que podía venir o que anunciaban los profetas. Pero pasaba el tiempo y la gente decía, no aconteció nada, y la gente, de la misma forma como venía, así mismo se iban. Porque nosotros tenemos que aprender, mis queridos amigos y hermanos que están aquí en esta mañana, que nada puede cambiar nuestra mentalidad con respecto al reino de Dios, porque nosotros somos hijos de Dios y puede pasar lo que pase a nuestro alrededor, pero la Biblia dice que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. El río de Dios fluye sin parar, haciéndome el río de Dios fluye sin parar, haciéndome cada... Nada podrá tocarte, y si te afecta, gloria a Dios, pero tienes la gran bendición de que estás descansando en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tengas temor, no tengas miedo, sé valiente, esfuérzate, sé santo, sé limpio, sacerdotes limpios, sacerdotes. Dios quiere restaurar el sacerdocio precisamente por eso, porque quiere hacer cosas grandes en medio de nuestras ciudades. En estos días, amados, estábamos escuchando las diferentes riñas. Riñas se dice a veces, las riñas teológicas de algunas personas que toman los medios de comunicación para reñir y para discutir, para decir esto es así, esto no es así, este hermano está equivocado, el otro está equivocado, y muchos se dan a la tarea de sabotear el trabajo que están haciendo. Y precisamente nosotros que estamos trabajando aquí como pastores, hemos visto cómo en este tiempo nosotros hemos sido atacados por la visión que nosotros estamos hoy desarrollando acá en Maturín, pero amados hermanos, no importa lo que diga la gente, nosotros somos personas convincentes, personas con convicción, sabemos hacia dónde vamos, sabemos lo que estamos haciendo, sabemos que estamos agradando a Dios con lo que nosotros estamos haciendo, estamos respaldando una visión que Dios le dio a un hombre, a nuestra cobertura. Por lo tanto, amados hermanos, nunca te rindas. Puedes escuchar todo lo que escuche, pueden decirte todo lo que digan, pero tú tienes que creer que tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto, en el tiempo exacto, en el Cairo de Dios, donde las cosas suceden a su tiempo. Por lo tanto, tú tienes que decir lo que en este tiempo, por eso en estos días, escúcheme esto, cuando uno de los discípulos, alguien me dijo, pastor, pero esto que no está preparado, que no está capacitado, no puede estar preparado ahora, pero yo sé que con ese también vamos a hacer la obra, también vamos a conquistar
Él también va a conquistar sus 12, porque es posible que ahorita no lo entienda, pero más tarde lo va a entender y lo va a recibir. Por lo tanto, no acepto que nadie me hable mal de Él, y tampoco acepto que ningún pastor, que ningún otro miembro de la iglesia me dé una mala información de Él, porque yo creo, como cree Dios, en la gente a quien Él llama. No importa que usted no diga amén. Yo creo en la gente que Él llama, y si Él lo llamó, ahorita puede estar un poquito, como dicen en mi tierra, chueco, pero Él se va a acomodar y se va a levantar, porque eso yo lo creo, porque cuando yo anduve chueco, Dios también me levantó y me restauró, y Dios creyó en mi vida. Y si Dios creyó en mí, entonces ¿quién soy yo para no creer en la gente? Y si mi apóstol creyó en mí, ¿saben? Y me voy a permitir un momento para decir esto. Yo por un tiempo estuve un tiempo fuera, y voy a contar este testimonio para que usted vea lo grande que es Dios para con nosotros. Dios restaura, Dios restituye, Dios santifica, y Dios mantiene su pacto con sus hijos. Cuando yo regreso, primeramente regresé a mi hogar, y yo decía, tengo miedo de regresar a mi casa porque no sabía qué iba a pasar, había defraudado mucho a mi familia. Cuando regreso, fue el día más maravilloso de mi vida. Mis hijos, mi esposa estaban esperándome, tan contento como que nunca había sucedido nada. Yo con mucha pena, con mucho dolor, llegué ese día, lloramos. Luego, la lucha para entrar a la iglesia fue una lucha tremenda. El diablo tenía una trampa, una treta contra mí. Y cuando yo llego a la oficina del apóstol, escúcheme, cuando llego a la oficina del apóstol, el apóstol me dice, Alejandro, tú nunca te fuiste de la iglesia. Siempre estuviste con nosotros. Y todo lo que tú dejaste aquí está. Nadie lo ha desarrollado. Ese día, hermano, yo sentí sentí alegría, sentí entre vergüenza, alegría, y dije, nunca más defraudaré ni a mi familia ni a mis autoridades. Procuraré mantenerme firme porque Dios mantiene su pacto. Luego comenzó el enemigo a atormentar mi mente tan tremendo. Yo decía, Dios mío, pero yo, un pastor, un hombre, un maestro de la palabra, ¿y por qué yo había hecho tantas cosas que desagradan a Dios? Que desde niño fui cristiano, que desde toda mi vida me mantuve limpio y santo para el Señor, y de repente me veo envuelto en una situación tan terrible y tan tremenda. Y un día estoy orando a Dios, hermanos, y Dios literalmente me habló y me dijo, cuando llegaste a me dio la visión de todo lo que sucedió. Primero, cuando llegué a mi casa, me mostró a mi familia de la misma forma, me mostró la oficina del apóstol junto con los 2 pastores que estaban allí, y luego me dijo, cuando tú regresaste, me mostró el cielo, donde habían ángeles gritando y festejando el regreso nuevamente a la casa de Dios. Eso para mí, hermano, fue algo grande, y después de ahí en adelante el Señor me dijo, nunca más te sientas culpable, porque yo te restauré y borré tu mancha para siempre. Por eso creo en la gente.
Y por eso tú tienes que creer en la gente también. No rechaces nunca a nadie. Discípulo, pastor, no rechaces a ningún discípulo. Yo recuerdo que la primera vez, los primeros años cuando formábamos los 12, teníamos nuestros 12 hermanos y eran los 12 más difíciles. Los 12 de ahorita son fáciles. Los 12 de antes eran terriblemente tremendo, que uno le dolía en la cabeza, tan tremendo, eran como un resorte. ¿Cuántos saben lo que es un resorte? Un resorte usted lo estira y lo pone derechito, mientras está en sus manos él está derecho, pero cuando lo suelta se vuelve a enrollar. Entonces a veces que los discípulos eran como resortes, que todo el tiempo estaban enrollados, pero sabes, no entendían la visión. Pero se levantó una nueva generación, no una generación de resorte, sino una generación de varas, derechos, sin iniquidad, que han sido enderezados delante de la presencia de Jehová, y con la gente derecha y recta son los que Dios quiere conquistar a esta nación. Amén. Y esa generación recta es la generación que va a conquistar Venezuela para Cristo. No importa que usted no lo crea, pero yo lo estoy creyendo. Yo tengo algo tan tremendo aquí en mi corazón. Hermanos, le digo a los discípulos, si ustedes no creen ahorita, más tarde lo van a creer, pero lo van a creer. Y en este año en este periodo, en este nuevo periodo que comienza, vamos a hablar de periodo, no vamos a hablar de año. En este nuevo lapso de tiempo que comienza, tenemos que hacer lo que hizo el rey Ezequías, comenzar a sacar los altares. Ahora, ¿cuáles son los altares? Los centros de adoración que tú tienes. A veces estás adorando a tu familia, estás adorando tu casa, estás adorando tu trabajo. Es triste ver que a veces personas dicen, no puedo ir porque, mire, hay mucha delincuencia y no puedo ir al servicio, amado hermano, porque tengo temor, tengo miedo de que me vayan a matar en la calle, de que vaya a salir un malandro y me vaya a quitar la vida. Ese temor Dios lo va a apartar de nuestro corazón. Porque nosotros vamos a ser personas que vamos a cambiar los delincuentes, le vamos a cambiar las pistolas por Biblias. Amén. Entonces, ellos que andan en las motos asaltando, entonces van a hacer que te van a conseguir por allí, te van a decir, épale varón, ¿para dónde vas? Y te van a llevar a tu casa, te van a cuidar, te van a proteger. Estamos creyendo y vamos a convertirnos, vamos a profetizar esa bendición acá en nuestra ciudad en este tiempo. Vamos a profetizar cosas buenas. No puedes tener temor, no puedes afligirte al decir, wow, tengo que formar mis 12 en este año. 12 es nada para Dios, porque Dios lo puede hacer en un momento. Y si Dios agarró a todo el ejército tan grande y tan abundante del rey de Asiria, cuánto más no va a confundir a una gran cantidad de personas. No es que lo va a destruir, sino que los va a convertir a él. Amén. Pero nosotros tenemos que convertirnos en elementos de transformación y de restitución. ¿Cuántos bendicen la gloria de Dios? ¿Qué debemos nosotros en este tiempo? ¿Cuál debe ser nuestra verdadera adoración? Y le voy a leer este texto para que usted vea qué es o cuál es nuestra perspectiva de este tiempo. Y si usted pensaba celebrar el nacimiento de Jesús, olvide eso. Jesús no nació porque lo eterno nunca puede nacer. Jesús solamente vino a cumplir un tiempo en esta tierra porque estaba determinado.
por Dios, pero no hay fechas exactas, son fechas inventadas. Por lo tanto, hermanos, olvídese de esa situación y comience a vivir en la dimensión de Dios en este tiempo. Dice Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 14, dice: esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tanto sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de verdad. ¿Qué le dice? Le dice, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de verdad. ¿Cómo debes conducirte? ¿Qué es lo que debes hacer dentro del templo? ¿Qué es lo que debemos hablar en este tiempo? Dice la Biblia, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Cristo fue manifestado en carne, vivió entre los hombres, fue justificado en el Espíritu, fue predicado a los gentiles, llegó a nosotros el Evangelio, lo creímos en el mundo y está sentado a la diestra del Padre en gloria. Amén. Y pronto ha de venir para establecer su gobierno en la tierra. Es nuestra predicación, debe ser nuestra ocupación de aquí en adelante. No hay otra cosa que nosotros debemos hacer. Y dice la Biblia que cuando tú tienes la esperanza de estar con el Señor, te purificas así como Él es puro. ¿Cómo te has estado purificando? ¿Has estado haciendo esfuerzos humanos para tratar de abandonar cosas? Y cuando abandonas una, te sale otra. Es como aquel que trata de, como el niño que tenía la piscina, y una piscina plástica, y le hizo un hueco para clavarla en el suelo, para que no se moviera. Y trató de taparle el hueco, y cuando le tapaba un hueco, se le abría otro. Y cuando le abría el otro, se le destapaba el otro. Y así fue hasta que la piscina se le convirtió en puro agujero. No pudo hacer absolutamente nada. Dice la Biblia, dice Pedro, sin ti, Señor, nada podemos hacer. Nuestra santificación no depende de nuestra fuerza, de tus esfuerzos, de lo que tú hagas, porque la Biblia dice que Dios es el que santifica. Tu nuevo sistema de adoración tiene que ser según lo que dice Dios, y tu armadura de guerra, la espada de guerra, Dios la va a entregar, porque Dios pelea la batalla por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. El gran problema es que hemos entrado en un tiempo de preocupación, y la Biblia dice que por nada debemos estar preocupados, sino tenemos que comenzar a dar gracias a Dios, comenzar a orar con peticiones, con oraciones, con acciones de gracia delante de Dios, y así Dios traerá una paz tan grande a nuestra vida, a nuestro espíritu, que no se puede entender, que no se puede explicar, que no tiene dimensiones, que no hay un concepto para esa paz. Pero hoy es el tiempo, amados hermanos, de que nosotros comencemos a cambiar nuestra manera de pensar. El altar que debes limpiar es la casa. ¿Cómo debes conducirte dentro de tu casa? ¿Cómo está tu vida íntima, tus pensamientos? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás hablando?
¿Cómo está tu sinceridad delante de Dios? ¿Eres leal a Dios? ¿Eres leal a las autoridades? ¿Eres íntegro delante de Dios? ¿Has apartado de tu corazón toda hipocresía y toda maldad? Por lo tanto, cuando nosotros entendemos todas esas cosas y nos apartamos de ellas, entonces Dios va a restaurar la adoración y Dios va a venir a habitar, porque Dios quiere que el tiempo de la adoración, Dios te está buscando para que tú le adores, amén. Y es el tiempo hoy para lo que Dios va a hacer en el nuevo periodo que está comenzando. Y en el próximo periodo, finalizar en este mismo tiempo, veremos la gloria que nosotros creemos en nuestra mente y que se vio, que nuestro apóstol la vio y que también nosotros tenemos que verla con él. ¿Cuántos la están viendo verdaderamente? Si usted no la está viendo, no diga amén. Pero si no la ve, diga, a partir de hoy la voy a ver. A partir de hoy me voy a meter dentro de ese propósito. A partir de hoy lo voy a tocar, lo voy a agarrar para mi vida y en la próxima celebración que tendremos, amados hermanos, usted va a decir, gloria a Dios, porque Dios restauró la adoración en mi vida. Pero también me preparé para la guerra, porque así como viene la abundancia, vienen las bendiciones, también vienen los ataques del enemigo. Tengo que estar preparado también para cualquier situación que el enemigo quiera presentarme en el camino, para que él lo quite y yo pueda salir triunfante el próximo periodo, tener mi meta y presentar mi gente, mi fruto. Aquí está mi fruto. Amén. Aquí está mi fruto. Bendita sea la gloria de Dios. ¿Qué más debemos hacer? ¿Qué otra cosa Dios quiere que nosotros hagamos? Dios quiere restituirte en el ministerio y que asumas tu responsabilidad, el llamado que tú tienes, porque tú estás aquí, porque eres un llamado por Dios. Tú no estás aquí sencillamente porque tú decidiste venir hoy. Y si Dios te trajo a este lugar, es porque Dios quiere que tú tomes la responsabilidad de aquí en adelante de ser una persona que vas a manifestar el reino de Dios donde quiera que tú estés. Y lo que Dios quiere es que tú vivas en el reino no conforme a tu designio, sino a la cultura del reino de Dios. Cuando un país, una nación, una potencia coloniza a un país, ese país que es colonizado por esa potencia tiene que asumir la cultura de esa potencia o de ese reino. Tiene que asumir las leyes de ese reino. Tiene que vivir conforme a los designios de ese reino. Entonces, nosotros estamos viviendo en el reino de Dios. Tenemos que cumplir los designios del reino, los principios del reino y vivir en la cultura del reino. Y para siempre tenemos que abandonar la cultura de este mundo. No importa que usted no diga amén. Dios lo está demandando de nosotros. Si quieres ver cosas grandes, hermanos amados, abandona de una vez y para siempre la cultura de este mundo y comienza a vivir en la cultura del reino de Dios y en los principios del reino de Dios. ¿Cuántas cosas hacemos, Dios mío, en estos días? Hemos visto hacer cosas tan terribles y tan tremendas que nosotros mismos hacemos, y Dios dice, ¿cómo voy yo a hacer lo que ellos piensan si no abandonan la cultura de este siglo, de este mundo?
¿Cómo voy yo a obrar como ellos me lo están pidiendo? Dios quiere que de una vez por todas abandonemos la cultura de este mundo, la cultura de este siglo, la cultura. Y hay algo, hermanos amados, en el pasaje de el rey Ezequías, y que nosotros tenemos que entenderlo. Hay tres cosas allí, tres sistemas. El primer sistema, una vez que el rey va a Isaías, que vinieron los babilonios a visitar y a ver todas las riquezas que tenía Ezequías, y el profeta Isaías le dice: ¿a qué vinieron? Y él le dijo: para ver la riqueza, para ver el templo, para ver toda la majestuosidad. Y el rey Isaías le dijo: un día todo este tesoro de esta casa pasará al reino de Babilonia, porque el pueblo será un pueblo desprevenido y un pueblo idólatra. Porque una vez que Ezequías reinó y apartó todas aquellas cosas, nuevamente el pueblo volvió a la adoración a los ídolos, y entonces todo el tesoro pasó al imperio babilónico. Y hay cosas aquí que debemos entender, tres sistemas. El primero es el sistema religioso, que significa, lo representa Babilonia. Y el otro, el sistema del mundo, que lo representa el rey de Asiria, que quiere tomar lo que es tuyo, que quiere atraerte hacia lo que Dios te ha entregado, hacia lo que Dios quiere que tú hagas. Y el sistema babilónico, que es el sistema religioso, que es aquel que demanda también adoración. No debemos entregar nuestro tesoro ni al sistema de Babilonia ni al sistema del mundo, porque nosotros no pertenecemos a un sistema religioso, ni tampoco pertenecemos al sistema del mundo. Y el otro personaje fortuito que quiere robar también es el rey Senaquerib, que te amedrenta, que todos los días de tu vida te dice que no puedes, que te vas a morir con la enfermedad que tienes. Pero hoy Dios te dice: yo te voy a salvar del rey Senaquerib, del diablo, de la enfermedad, de la tristeza, de la pobreza que te amedrenta. Te voy a salvar del sistema religioso que por años ha venido abrazando y siendo religioso, porque Dios no quiere religiosos. Dios no es una religión. Dios es vida, por lo tanto, Dios es espíritu, y aquel que le adora no debe adorarlo bajo una perspectiva religiosa, sino bajo una perspectiva de una persona, de un espíritu que vive dentro de nosotros y que mora dentro de nosotros. Por lo tanto, el sistema de Babilonia y religioso no puede más nunca estar influenciando mi vida. El sistema del mundo, el sistema del mundo de hoy, hermanos amados, estamos en Venezuela, donde se forman grandes colas para adquirir productos de primera necesidad. Ese es el sistema del mundo de este tiempo. El sistema del mundo no te puede influenciar, porque si tú lo haces cola y tú dices: todo lo puedo en Cristo y Dios es mi proveedor, Dios no va a permitir que tú estés en cola, y esta situación nosotros la vamos a erradicar de nuestra nación en el nombre de Jesús. No permitiremos que nuestra nación siga siendo influenciada por el sistema del mundo. Y tampoco podemos permitir que el diablo te siga robando la bendición con enfermedades, con tristeza, con tragedias familiares. De aquí en adelante nosotros nos convertiremos en personas que solamente vamos a recibir buenas noticias. Vas a recibir buenas noticias. Vas a recibir noticias buenas de aquí en adelante. Y si el diablo te trae una noticia contraria a lo que Dios tiene para ti, no la aceptes, no la esperes, porque Dios, hermanos queridos,
Yo siento algo muy tremendo aquí en mi corazón en este momento. Mi espíritu se está aquí removiendo de una manera tan grande porque yo siento que esto tiene que ser transformado en el nombre poderoso de Jesús. Y tú no vas a esperar que entre un nuevo gobierno, que cambie esto, que cambie lo otro, porque Dios te ha prometido. Y si tú crees esto, tú le crees a Dios, porque es Dios quien te lo está diciendo. Y si Dios te lo promete, Él te lo va a dar. Dios te está prometiendo darte buenas noticias. Dios te está diciendo, no tienes que estar haciendo colas para comprar cosas. Hay muchas personas que dicen, pero es que mis hijos no tienen leche, mis hijos esto. Y nos vemos en la tentación de hacerlo. Mire, hermano, nosotros no hacemos cola y Dios nos alimenta. ¿Cómo nos alimenta a nosotros? No sabemos, pero Dios lo hace. Creámosle a Dios y Dios va a soltar sus tesoros de grandeza, porque son mejores las riquezas de Dios que lo que ofrece este mundo. ¿Cuántos bendicen a Dios? Entonces, no te dejes influenciar por el sistema religioso, por el sistema del mundo, ni por Satanás, porque Dios te librará de él. Dios enviará su espada y te librará. En resumen, Dios quiere que apartemos todo ídolo de nuestra casa. Dios quiere que limpiemos nuestras vidas, sacerdote. Dios quiere traer el año del jubileo, las 7 semanas que van a comenzar en enero, la fiesta del jubileo, donde Dios va a devolverte a tu tierra y a tu posesión, donde Dios va a hacer cosas maravillosas en tu vida. Tus hijos que se fueron van a regresar, pero no van a regresar con las manos vacías, como una señora que el hijo le mandó a decir, mamá, voy para allá, y ella le mandó y le dijo, hijo, si no traes nada, mejor que no venga. El hijo va a venir, pero también va a venir restaurado y con las manos chéveres. Amén. Así que, otra cosa, lo que nosotros tenemos que predicar, el año agradable del Señor, el año de gracia, Dios libertando a los cautivos, abriendo las cárceles a los que están presos, libertando a los oprimidos por el diablo y haciendo cosas maravillosas. Hermano, en este año comienza un año o un periodo de liberación y restauración. ¿Sabe por qué Dios me había estado preparando en el ministerio de liberación? Porque en este es el nuevo periodo de liberación y restauración como nunca antes nosotros lo hemos experimentado. Tenemos primeramente para presentar a nuestra generación en el próximo 12 del 2014, tenemos la gran tarea de libertar o de hacer libre a 1728. Encuentros multitudinarios, encuentros como nunca antes nosotros lo hemos experimentado. Pero cada uno de ellos será una gloria como nunca antes la hemos experimentado. Pero predica el año agradable de Dios. Celebra el año agradable de Dios. Celebra la victoria de Dios. No te detengas a celebrar una Navidad, una cuestión inventada por el mundo. Tenemos que celebrar es la victoria que Dios nos ha entregado. Y si vas a celebrar en este tiempo, en estos días, porque no podemos dejar de celebrar, porque el pueblo de Dios es un pueblo que celebra en todo tiempo. Entonces,
Busca en la Biblia alguna celebración para este tiempo y aplícala y comienza a celebrar, porque nosotros somos gente que en todo el tiempo vamos a celebrar. Pero no celebres el nacimiento del niño, celebra la bendición y la gran victoria que Dios tiene preparada para nosotros en este tiempo. Palabra de Dios. Apóstol Abisaí Hernández. Iglesia Sinaí. Palabra profética. Alabanza y danza. Centro Cristiano Internacional Sinaí. Presentó al apóstol Abisaí Hernández.